La palabra de Dios con nosotros. Antes de iniciar, puedo explicar que ayer por temas técnicos no teníamos electricidad en nuestro sector. Durante toda la mañana no pude grabar el video. Ayer, hoy y mañana, en la primera lectura nos está acompañando el episodio del diluvio, con todas sus figuras. Ayer me quedó dando vuelta una frase muy potente que aparecía en la primera lectura. La primera lectura nos hablaba de que Dios se había arrepentido. Tanta maldad existía en el mundo que Dios se había arrepentido de hacer al ser humano. Fuerte. Por lo tanto, de ahí el autor de este episodio del diluvio lo pone en boca de Jesús, en boca de Dios, precisamente esa frase de arrepentirse de haber hecho al ser humano por la maldad que existía. Ya había ocurrido el episodio del primer homicidio, ¿no? El homicidio que había hecho Caín para con Abel. Fuera de eso, entonces aparece esta figura de Dios, decir, se está arrepintiendo de haber hecho al ser humano. Rescata a Noé, su familia, invita a que hagan una barca, les exhorta a que hagan una barca y con él vaya rescatando parte de toda la creación, ¿no? Parejas de aves, de animales, en fin, de todas especies, reptiles y toda la figura que ya conocemos. Quiere decir que muchas culturas ancestrales tienen también relatos propios de un diluvio. ¿Por qué se escribe este texto? Este texto también se escribe con el contexto propio de que en el mundo existen catástrofes. Entonces el ser humano en algún momento dado, los autores de estos textos, quieren interpretar a la luz de eso por qué existen los catástrofes, por qué existen las grandes inundaciones, los terremotos, por qué existen las erupciones volcánicas que a veces pueden destruirlo todo. Entonces ellos le atribuyen una acción propia de Dios y que en este caso Dios estaba arrepintiendo de haber hecho al ser humano por tanta maldad que existía. Va a terminar el diluvio. Hoy día en el texto todavía está la tierra llena de agua, en fin, la barca, Noé tira un cuerpo, al final no llega, no encuentra tierra firme y aparece una paloma. Después al término pone una paloma, la paloma vuelve con un trocito de rama de olivo. Esa paloma que muchas veces ha significado el símbolo de la paz, que ha expresado el símbolo de la paz. Dios en el texto de hoy, de la primera lectura, nos está diciendo que ahora Él se está arrepintiendo nunca más. Quiere volver a hacer una tragedia de esa forma. Nunca más va a querer exterminar toda la humanidad. Eso ya da un alivio, ¿no? En los mismos versículos el autor va poniendo estas dos expresiones muy humanas. Quiere arrepentirse, después al mismo tiempo retractarse de aquello para poder decir no, nunca más. Porque va a seguir teniendo compasión. De esa forma lo expresa. Por esto me detengo en dos elementos. Después de ese episodio del diluvio, ¿qué aprendió la humanidad? No sabemos. La humanidad siguió siendo como es, con sus cuotas de bondad, pero también con sus cuotas de maldad. La humanidad siguió siendo igual. Después de la Primera Guerra Mundial, ¿qué aprendimos como humanidad? Nada. Después de la Segunda Guerra, lo mismo. Y así, constantemente van apareciendo estos elementos. Esto mismo nos puede servir a nosotros. ¿Qué aprendimos de esta pandemia? En su momento quisimos hacer florecer en nosotros una mejor humanización, ser más sensibles, ser más afectivos, ser más cariñosos. Como ya estamos volviendo a una normalidad, parece que eso se nos olvidó. Y en la sociedad, en las grandes urbes, seguimos siendo violentos, prepotentes, en fin, egoístas. Pareciera que es parte del ser humano que no aprendemos nunca. Un camino que nos lleve realmente a transformarnos, a humanizarnos cada vez más. Y a la luz de eso, entremos en el Evangelio este día. San Marcos nos presenta a Jesús haciendo un milagro de un ciego. Es un milagro en dos etapas, ¿no? Pero a mí me llama mucho la atención que este ciego le pide que Jesús lo sane. Jesús lo saca de la ciudad, lo hace afuera de la ciudad. Como que pareciera que Jesús quiere tener un encuentro más íntimo con él, más diálogo, sin comillas, la bulla o el ajetreo propio de la grande urbe. En este caso de Besaida, que tampoco era una gran ciudad, pero lo saca de ahí, lo saca para poder tener un encuentro. Y la primera parte del milagro le dice, bueno, ¿ves algo? Sí, veo a hombres como que si fueran árboles. O sea que como que a Jesús, comillas, le faltó más poder, entonces nuevamente impone las manos, lo sana y el hombre ve con toda claridad. Y una vez que ve con toda claridad, Jesús le dice, bueno, no vuelvas a la ciudad, no entres más en ella. ¿Qué pasa? Ahí me queda dando vuelta, ¿qué pasa? Pareciera que las grandes ciudades muchas veces pueden enceguecer.
o en el contacto de muchas personas pueden enceguecer. Le había pasado a los fariseos. 2 días atrás le pedían signos, ¿no? O sea, no habían visto, tenían otra ceguera, no habían visto los signos que ya Jesús había hecho. Ayer le pasaba a los discípulos que estaban discutiendo que no traían pan, Jesús estaba hablando otras cosas y ellos discutían del pan. También tenían una ceguera, ceguera del corazón, ceguera del entendimiento. Entonces, a la luz de este texto que hoy día Jesús sana con toda claridad a las personas, invitación a que nos sane también de nuestra ceguera simbólica. Tenemos muchas. Y a veces las grandes urbes, las ciudades, el entorno con los demás, nos envuelven cegueras. La ceguera del consumismo, del materialismo, la ceguera en diversas expresiones. Pedirle al Señor que nos sane, pero nos sane de verdad. Que a veces no nos confundamos. Que podamos decir veo hombres como árboles, nosotros podemos decir veo personas, pero desconfío de ellas. Veo bondad, pero me late que hay algo escondido. A veces ese tipo de cegueras son las que nos tiene que también Jesús sanar. Pidámosle a Él que nos acompañe. Que el Señor nos bendiga y que el Señor nos fortalezca y nuestra Madre también, en nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Nos vemos, que estén muy bien.